Muy buenos días, compañeros, espero se encuentren bien. Mi nombre es Jacqueline Díaz Mosquera. El día de hoy les voy a exponer la diferencia entre responsabilidad contractual y extracontractual. Miremos entonces el origen de esta distinción. Según apunta Alterini, el origen de esta distinción proviene del derecho romano, donde la responsabilidad era contractual en la ley de las 12 tablas y extracontractual en la ley Aquilia, lo que generó que se les estudiara y legislara separadamente, tal como resulta apreciable en las institutas y en el digesto. Posteriormente, tal distinción habría pasado al derecho francés, al plasmarse en el Código de Napoleón. Sin embargo, solo hacia fines del siglo XIX, la distinción toma importancia doctrinaria, siendo famosas las disputas que al respecto se tejieron entre la doctrina dualista y monista, hasta culminar ya en las primeras décadas del siglo XX, en las denominadas posturas intermedias, que conforme al Binet pueden ser consideradas aún hoy como expresión en sus grandes líneas del estado del derecho positivo. Hay tres tesis acerca de la distinción entre estas dos responsabilidades. La primera es la tesis dualista, que manifiesta que la responsabilidad civil contractual es absolutamente diferente a la responsabilidad civil extracontractual. Y la división de la responsabilidad civil en contractual y extracontractual es una consecuencia de la doctrina clásica francesa. La segunda tesis es la tesis monista o de unidad y sostiene que no existe diferencia alguna entre ambas responsabilidades, puesto que tampoco existen dos tipos de culpa. Esta teoría define la culpa como la violación de una obligación preexistente, sea esta una obligación convencional o sea una obligación legal. Y así pues defiende la unidad de la culpa y marca su diferencia con la tesis dualista. La tercera tesis es la de unicidad y es una postura intermedia de las dos anteriores, en donde sostiene que hay una única responsabilidad civil, pero con dos regímenes. Definamos qué es la responsabilidad civil contractual y qué es la responsabilidad civil extracontractual. Al hablar de responsabilidad contractual, hacemos alusión a la obligación de reparar los perjuicios provenientes del incumplimiento o del retraso en el cumplimiento o del incumplimiento defectuoso de una obligación pactada en un contrato. Se encuentra regulado en el artículo 1602 y siguientes del Código Civil. Se está frente a un problema de responsabilidad extracontractual en el evento en que entre víctima y autor del daño no existe vínculo anterior, o que así exista tal vínculo, el daño que sufre la víctima no proviene de dicha relación anterior, sino de otra circunstancia, y se encuentra regulado en el artículo 2341 y siguientes del Código Civil. Ahora sí nos concentramos en las diferencias de estas dos responsabilidades. En cuanto a su fuente, la fuente de la responsabilidad civil contractual es el vínculo de derecho que persiste al daño entre el agente responsable y su víctima. Es decir, la celebración de un contrato que ha sido incumplido, por lo cual, más que crear una obligación, está más bien encaminada a sancionar el incumplimiento de una obligación ya preexistente. Y mientras que en la responsabilidad extracontractual es la misma institución de la responsabilidad la que genera el nexo jurídico. Es decir, que la responsabilidad civil extracontractual es una fuente de obligación en sí misma. En cuanto a la víctima, en el marco de la responsabilidad contractual, solo podrá reclamar sus perjuicios en el caso de que el deudor de la obligación haya sido constituido en mora. Por su parte, por la inexistencia misma de un vínculo anterior entre los mismos sujetos, no es posible que en la responsabilidad civil extracontractual se pueda predicar dicho prerequisito. Frente al tipo de deberes que generan, mientras que en la responsabilidad contractual se genera una obligación de resultado, entendiendo que en los contratos las obligaciones de medio exigen igualmente el despliegue efectivo de ciertos tipos de conductas en aras de la obtención de un resultado. En la otra existe un deber general de comportamiento de diligencia y cuidado. Incluso frente a los casos de responsabilidad de actividades peligrosas,
puesto que, como se ha visto en las mismas, existe una presunción de culpa desvirtuable, únicamente con causa extraña y no una responsabilidad objetiva. En cuanto a los plazos de prescripción, para la responsabilidad contractual la prescripción es de 10 años, según el artículo 2536 del Código Civil, salvo normas especiales civiles y mercantiles, donde, por ejemplo, en los vicios ocultos la prescripción es de 6 meses y para el contrato de transporte la prescripción es de 2 años. En el caso de la responsabilidad aquiliana, la prescripción es de 3 años para la responsabilidad civil por el hecho ajeno, según el artículo 2358 del Código Civil. Si el ilícito civil es consecuencia del ilícito penal, se rige por la prescripción aplicable a la acción penal. En las acciones derivadas de los daños ocasionados por las aeronaves en la superficie, la prescripción es de 2 años. Y en la responsabilidad extracontractual del artículo 2341 y 2359 del Código Civil, la prescripción es de 10 años. Frente a la capacidad para cometer el ilícito, la responsabilidad civil extracontractual utiliza el concepto de capacidad aquiliana, donde son incapaces de cometer culpa los menores de 10 años y los incapaces mentales absolutos, siendo entonces incapaces de responder por el daño generado. En la responsabilidad civil contractual, por surgir esta del contrato mismo, se atiende a los requisitos de validez del negocio jurídico en este tema establecido, siendo así necesario que la gente sea mayor de 18 años y que tenga plena capacidad mental para que incurra en responsabilidad. En cuanto a la solidaridad, en ámbitos contractuales depende de si el contrato es civil o comercial. En materia civil, se presenta si esta es previamente pactada en el contrato celebrado por las partes. En materia mercantil, se presume en caso de existir una obligación con pluralidad de deudores, y para prevenir la presunción debe pactarse en contrario. En la responsabilidad aquiliana, el artículo 2344 del Código Civil establece la solidaridad cuando un delito civil es cometido por 2 o más personas. Sin embargo, existen 2 excepciones. La primera es la del artículo 2350 y es en cuanto a la responsabilidad por las ruinas de los edificios. Y el segundo es el artículo 2355 y es en cuanto a los daños causados por la cosa que cae o se arroja de la parte superior de un edificio. En cuanto a la carga de la prueba, en la responsabilidad derivada de un contrato, el contratante cumplido no está obligado a demostrar la culpa del incumplido, ya que ésta se presume en tanto el segundo no demuestre que su incumplimiento o el atraso no le son imputables por caso fortuito o por fuerza mayor. En cambio, en la extracontractual es la víctima la obligada a demostrar no solo el daño causado, sino la relación de causalidad entre el hecho y el daño, así como los perjuicios ocasionados por el daño. En cuanto a la demostración del hecho ajeno, es importante resaltar que la prueba de que el hecho ajeno en la responsabilidad civil extracontractual libera al demandado de responsabilidad, la prueba del hecho ajeno en la responsabilidad contractual no libera al deudor contractual de su obligación. En cuanto a la jurisdicción y la competencia, las acciones de los dos tipos de responsabilidades se pueden intentar ante el juez del domicilio del demandado, pero, adicionalmente, para la responsabilidad contractual se podrá intentar en el juez del lugar de ejecución del contrato. Por su parte, la acción de responsabilidad civil extracontractual se podrá interponer en el domicilio en donde ocurrieron los hechos dañosos. En cuanto a la indemnización de perjuicios, en la responsabilidad extracontractual, por principio general, por lo menos en nuestro sistema, se aplica la indemnización integral de perjuicios. Es decir, se debe indemnizar todo el daño causado, pero nada más que el daño. Quiere decir que tanto los perjuicios previsibles como los imprevisibles son indemnizados a la víctima. Para el caso de la responsabilidad contractual, la reparación integral no es el principio general, sino que solo se deberá indemnizar los daños directos y previsibles causados por el deudor,
Es importante establecer si dentro del marco contractual los perjuicios causados fueron originados por culpa grave o dolo del deudor, puesto que en este caso serían indemnizables todos los perjuicios, tanto previsibles como los imprevisibles.